¿Sos de esas personas que están por ahí, que les cuesta leer, que tienen un montón de libros por ahí y que todavía no los leíste o que te interesa leerlos pero no sabes cómo o que no tenés esa rutina de leer? Bueno, quédate en este video porque si sos de esas personas que te cuesta leer, seguramente este video puede servirte a vos porque voy a darte un montón de herramientas o por lo menos tips que a mí me ayudaron a leer todos estos libros. Oh, todos estos libros no son un montón, tampoco que tengo una biblioteca, pero la verdad que con las herramientas que adquirí, con todo lo que voy mejorando y aprendiendo y demás, son bastantes libros dentro de todo lo que para mí sería bien, por así decirlo. Así que nada, el primer tip que les voy a dar, obviamente no es uno de estos videos que a mí que hago frecuentemente, pero me interesa dar consejos. Así que vamos con el primer tip. El primer tip que les voy a dar es empezar con lo que te gusta. Es decir, empezar con lo que te interesa. Por ejemplo, si a vos te interesa el fútbol y tenés un libro de metafísica, no vas a leer el libro de metafísica porque te interesa más el fútbol. ¿Qué pasa? Que cuando vos arrancas con lo que te gusta, después a largo plazo es más fácil que cuando tengas que leer un libro que no te interese, sea mucho más fácil de leerlo. Este entrenamiento de lectura puede servirte a vos para después leer libros que quizás no te interesen, pero que tengas, porque quizás no sé, tengas que estudiarlo y bueno, no te va a quedar otra. Pero bueno, si el libro te engancha, es decir, por ejemplo, no sé, a mí me interesa mucho el desarrollo personal. Y la verdad que leer esto a mí me enganchó, ¿sí? Entonces yo arrancar con esto, básicamente me hizo engancharme en el tema y me hizo terminar todos los libros. Entonces, bueno, el primer tip es ese. El segundo tip es que comiences con libros cortos. Y ojo con esto, porque yo arranqué con este libro de acá, que es El Principito, y es que no es un libro bastante grande, como ven es un libro bastante corto. Entonces yo arranqué con este, con ese, El Principito, y lo terminé mucho más rápido, porque es un libro corto, porque es un libro que se adaptó a mis necesidades y a lo que yo realmente quería, así que nada, eso también me sirvió mucho a mí, porque además, si este libro, miren, tiene 118 páginas, 118 páginas tiene. Entonces, si vas por la página 50, después ya te vas a dar cuenta que estás por la mitad del libro y vas a querer terminarlo, entonces eso también está buenísimo. Después, el tercer tip que les voy a dar es ponerte una meta breve, corta, sencilla. Es decir, una meta que, digamos, sea leer 10 páginas por día, leer 5 minutos por día, 10 minutos por día, 15, 20, 30, lo que se adapte a su rutina, ¿sí? O sea, que tengo días donde no tengo mucho tiempo como para tomarme el tiempo de leer, lo que voy a hacer es básicamente leer 5 minutitos o 10 páginas. Después cuando tengo más tiempo leo 20 o 15 y después voy viendo así con el ritmo al que voy avanzando, ¿sí? Lo importante es empezar, lo importante es empezar, ¿sí? Lo importante es arrancar y después ir viendo cómo te vas adaptando con la lectura de ese libro. El cuarto tip que te voy a dar va a ser crear una rutina, crear una costumbre. Claro, ¿qué me refiero con crear una costumbre? Un mismo lugar donde leer el libro, un mismo horario donde leer el libro y acompañarlo con algo, ese libro. Yo, por ejemplo, no sé, siempre cuando quiero leer algo, como algo mientras leo. O tomo algo, ya sea mate, vieron, algo así, mientras lees. Eso también genera como una costumbre. Después algo que a mí también me sirvió, que este es el punto más importante para mí, o de los más importantes. Básicamente me desconectaba un rato. Es decir, el libro, seguramente vos tengas un libro físico y quieras leerlo, pero al mismo tiempo tenés al lado el celular. Lo ideal sería que cuando tengas el celular al lado lo pongas en no molestar o en modo avión, y eso también te puede llegar a ayudar para leer el libro. Si en caso de que te llegue una notificación y tenés el libro al lado, vas a agarrar el celular, vas a pasar 5, 10, 15 minutos, obviamente depende de tu autocontrol, pero vas a como medio que olvidarte del libro y bueno, por lo menos a mí me terminó perjudicando que aprendí del error, puse el celular en no molestar o en modo avión y me concentré en el libro. Ahora, en tu caso, si tenés que leer el libro en PDF o en el celular o en la computadora, lo que sea. Y lo ideal que también puedes hacer es poner no molestar, es decir, que no te lleguen notificaciones y fin. O sea, básicamente va a ser lo mismo, vas a leer
tranquilamente sin distracciones. Lo importante es que evites las mayores distracciones a la hora de leer, sí, porque eso te hace desconcentrarte. Este libro, este punto, que es el punto número 6, es que leas un libro por vez. No te vas a poner a leer en un día una página de cada uno de estos. Lo ideal que te recomiendo yo es que leas un libro a la vez y terminar ese libro, o sea, bancarte ese libro hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que leer un libro a la vez? Obviamente vos podés hacer lo que querés. Ahora, yo recomiendo que leas un libro a la vez porque si vos lees muchos libros, o sea, una página por día de o sea, después el otro, después el otro, después el otro, una vez por día, lo que va a terminar pasando, ¿sí? Es que te confundas los temas, genera incomodidad a la hora de leer cada tema y se te mezcle todo. Y eso es muy confuso a veces. Si ustedes utilizan esta herramienta, pueden dejarme en los comentarios si a ustedes les sirve esta estrategia, porque obviamente hay un montón de estrategias para leer, así que bueno, estaría muy interesante saber si hay alguno que hace eso y les sirve. Así que nada, sería muy interesante. Punto número 7, el tip número 7, puedes compartirlo, no es obligatorio, esto es opcional, ¿sí? ¿A qué voy? Es que cuando vos lees algo puedes compartirlo con amigos, con familia, con tu pareja, con quien sea. Puedes compartirlo y, y eso puede hacer que como que te haga acordar más todavía lo que aprendiste en ese libro o lo que leíste. ¿Por qué? Porque cuando vos explicás lo que aprendiste, te lo vas a acordar mucho más y después en algún momento de tu vida puedas aplicarlo en la vida real. Luego, el tip número 8 que te voy a decir es que no te obligues a terminar los libros que no te interesan. ¿Por qué? La verdad es que hay un montón de libros que vos podés leer, hay un montón de libros que andan rodeando en el mundo, así que tenés conocimientos infinitos literalmente para aprender. Si vos ves que el libro no te atrapa, lo ideal sería conseguir uno que quizás te pueda interesar mucho más. Ahora, no juzgues el libro por portada. ¿Por qué? Porque yo cuando vi este libro... Uy, se me cayó un libro. Pero cuando yo vi esta portada, dije, "Che, estos dibujitos la verdad que no tienen ningún tipo de sentido". Ahora, cuando lo lees, te da un montón de consejos, un montón de herramientas y, y que vos decís, no tendría que haber juzgado esto. Entonces lo importante sería que no juzgues los libros por la portada. Aunque bueno, obviamente si vos ves una portada que te interesa, la vas a agarrar, así que bueno. Pero nunca subestimes a un libro por su portada. Después, algo que les puede servir es tener un libro cerca. ¿Por qué tener un libro cerca? Porque, por ejemplo, no sé, si vos vas al trabajo o seguís estudiando y tenés un libro en la mochila o un libro en donde sea y en ese trabajo o cuando tenés que ir a estudiar tenés tiempo libre, podés leer ese libro una o dos páginas, lo que te alcance, lo guardás y después continuás con tu trabajo, tu estudio. Porque aparte te adelantás muchísimo más. Entonces ahora te voy a dar el último tip, que es el tip número 10, y es que podés escuchar podcast o audiolibros. Y no tiene nada de malo. O sea, no es trampa que vos escuches un libro literalmente. ¿Por qué? Porque escuchar también cuenta. Porque aprender escuchando también cuenta. Entonces, si vos no querés leer, pero tenés buena escucha o tenés esa habilidad que es muy buena, te puede llegar a funcionar. Me pasa al revés. Yo soy mucho de escuchar, pero era muy complicado de leer. Entonces, también puedes arrancar escuchando audiolibros, podcast, antes de irte a dormir o cuando más lo desees vos. Así que nada, estos son mis tips, estos son mis consejos. Lo importante es que sumes un poquito cada día, que el libro no quede ahí estancado. Nada, yo te mando un fuerte abrazo, un saludo enorme. Tenés 2 videos más acá para ver. Si obviamente el video te resonó, puedes suscribirte, darle like y activar la campanita para que te llegue a tus notificaciones. Así que nada, acá tenés 2 videos para elegir y ahora sí yo me despido. Elegí el que vos quieras. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.